Buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segundo día de los trabajos de las segundas jornadas de Academia y Sexodiversidad del Colegio de Jalisco, organizada por estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales de esta institución. Esta mañana, pues, nos reúne las segundas jornadas, un evento que ha sido propiciado para reflexionar los retos que enfrentan las comunidades diversas en Guadalajara, en Jalisco, y por supuesto también tenemos el caso de Latinoamérica. Quiero iniciar señalando que hoy participa, inicia la mesa número 2, continuamos con la mesa número 2, y pues tenemos con nosotros, nos acompañan Luis Alberto Cruz Cárdenas, Diego Corpus, Florentino de Jesús Posadas Roque y Pablo Caraballo. Bienvenidos, gracias. La dinámica va a ser la siguiente. Van a contar con 20 minutos cada uno para realizar su ponencia y al final de todas tendremos la sesión de preguntas y respuestas por parte del público. Iniciaremos con la intervención de Luis Alberto Cruz Cárdenas. Él realiza la especialidad en justicia penal para adolescentes en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal. Se formó en el CONAPRED en torno a la diversidad sexual, inclusión y no discriminación, así como en cuanto a pautas para un lenguaje incluyente y sin discriminación en la docencia. Desde 2023 es secretario general de Diversidad Celaya AC, organización que se encarga del litigio estratégico de protección de derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, IQ y más. Luis Alberto, tienes el uso de la voz, por favor. Hola, hola, hola. Muy buenos días a todas las personas presentes y a todas las personas que nos acompañan amablemente a través de las redes sociales y de la transmisión que se está llevando de manera híbrida en este momento. Primero que nada, gracias por la invitación. Creo que es uno de los meses, lamentablemente, que nos da mayor visibilización a las comunidades LGBT, de la cual soy parte. Y prácticamente mi ponencia habla de unos retos que tenemos, pero sobre realidades que se viven en el sistema de justicia penal para adolescentes en Guanajuato, llamándole la realidad trans sobre el sistema penal en la que se invisibilizan las adolescencias trans. Desde el 20 de noviembre de 1989, con la creación o la vista a la luz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por México un año después, y cabe mencionar que es uno de los instrumentos internacionales mayormente ratificados de la ONU. Damos ese cambio de paradigma a dejar de ver a los adolescentes, bueno, niños, niñas y adolescentes como sujetos de protección o objetos de protección. Ahora los vemos, ese paradigma cambia a verlos totalmente como sujetos de derecho, sujetos que tienen la capacidad de comprender, sujetos que tienen la capacidad de desarrollarse propiamente dependiendo de la etapa en la que se encuentran. Es por eso que el Estado mexicano se vio obligado en el 2005, después de todo, después de casi 20 años de haberse suscrito la convención, a reformar su artículo 18 constitucional, que nos crea un nuevo de sistema de justicia penal para adolescentes, que es un sistema totalmente garantista que abandona el tutelarismo aquel que teníamos anteriormente, donde los veíamos como objetos de protección, como personas que necesitaban cuidados de más, etcétera. Después, en el 2014, se crea la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se crea un sistema totalmente integral que no solamente ve las cuestiones penales, sino es un sistema totalmente socioeducativo en el que los adolescentes sean tratados al momento de cometer una conducta o un hecho que la ley señala como delito, para que puedan ser reinsertados en la sociedad, pero estableciendo y teniendo en cuenta las características propias de cada adolescente. Recordemos que hemos abandonado el concepto de una sola adolescencia y tenemos diversas adolescencias y diversas formas de vivir la vida. Y una de las etapas más importantes para el desarrollo del ser humano es la adolescencia. Este sistema integral es un sistema reforzado, pero sobre todo especializado, donde los operadores
debemos de estar formados en diversas disciplinas para poder hacernos cargo de las necesidades de los adolescentes. Ahora bien, ¿qué está pasando desde la creación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a la actualidad? Se advierte que sigue estando una ley sin una perspectiva de diversidad sexual o de identidad de género. O es decir, si a las mujeres se les excluye también de esa ley, imagínense a los grupos vulnerables, quedamos de lado todavía. Y si nos vamos a la orilla, siempre el grupo más afectado es la comunidad trans, sobre todo la realidad en Guanajuato en la que estamos viviendo. El sistema es muy claro y debe de ser sobre una protección integral que garantice que las adolescencias gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos que les reconoce todos los tratados internacionales, así como la Constitución misma. Su derecho a la supervivencia, el desarrollo, su participación y sobre todo el libre desarrollo de la personalidad, que lo dejamos mucho de lado porque seguimos con la idea de que los adolescentes no pueden tomar las decisiones y que todavía no están aptos, y seguimos con el mismo adultocentrismo de la adolescencia y del concepto de adolece de alguna situación. Entonces, al mismo tiempo, la protección integral debe de atender todas las situaciones especiales que se viven todas las adolescencias, no solo las adolescencias hegemónicas o heterosexuales, sino todo tipo de adolescencias, las adolescencias gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, todo tipo de adolescencia, no binarias también debe de atenderlas y sobre sus necesidades. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema socioeducativo que lo que busca es que no vuelvan a cometer conductas, y si no tenemos esos puntos en específico, pues los adolescentes quedan siempre en el limbo. Ahora bien, uno de los principios muy importantes que rigen al sistema es la especialización, y no nos solo habla solo de una especialización orgánica, que es lo que se plantea muchas veces, ¿no? Que nada más las instituciones deben de estar especializadas y sobre ciertos temas, sin una especialización totalmente operativa, en donde todos y cada uno de los operadores del sistema deben de tener herramientas y estar capacitados de una manera interdisciplinaria sobre todas las necesidades que necesitan los adolescentes. En este caso, para las adolescencias trans, deben de estar capacitados con derechos humanos, pero esos derechos humanos deben de tener o estar transversalizados con una perspectiva de diversidad sexual e identidad de género. Lo que nos está pasando, nos quedamos siempre en la perspectiva de género, que aplica más en estos momentos para las mujeres y que es muy benéfica, pero también necesitamos que las autoridades y las instituciones empiecen a voltear a ver a las comunidades que se encuentran vulnerables y sobre todo no nieguen realidades que existan, como es en el caso de Guanajuato, que no aceptan las realidades o las niegan por lo que les había dicho, les había comentado, las niegan porque siguen con la idea de que los adolescentes no pueden decidir sobre su identidad de género. ¿Sí? En México, ¿qué pasó? Es un desafío significativo, muy importante, porque a pesar de los avances de un sistema tutelar a un sistema garantista, como le llamamos, y donde vemos a los adolescentes como sujetos de derecho, pues todavía nos quedamos un poco atrás y persisten barreras y obstáculos y vulneraciones hacia las comunidades disidentes. Y sobre todo las que más sufren en estos momentos son las comunidades trans. Son las que más se les niegue el acceso y las que más están sufriendo violencias en todo momento. En dicho sistema, a partir de la publicación, han sido un grupo excluido, las adolescencias trans, ausencia de toda política pública, totalmente de ausencia de toda política pública, derivado solamente de una situación, su condición de género, por lo que resulta necesario introducir en el sistema esa perspectiva de diversidad sexual e identidad de género, pero que no solamente se incluya, sino que transversalice todo lo necesario. En el sistema de justicia penal no solamente utilizamos la Ley Nacional del Sistema Integral. Si bien es cierto, la Ley Nacional no solamente establece el procedimiento penal, también establece las cuestiones de prevención y de atención a los adolescentes. Entonces necesitamos que esa perspectiva de diversidad sexual e identidad de género se transversalice a todas las leyes y se transversalice tanto al sistema integral de justicia penal para adolescentes
tanto como el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, como se le llama. No nos podemos quedar nada más con mencionar los conceptos o con mencionar cuáles son. Necesitamos factores de atención para que esas adolescencias sean visibilizadas. A través, ¿qué es lo que pasó en la investigación? A través de solicitudes de acceso a la información pública, se solicitó en Guanajuato, tanto al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a las fiscalías estatales y a seguridad, allá se le llama seguridad ciudadana, lo que es seguridad pública, de los 46 municipios que integran la entidad federativa. Lamentablemente tuvimos resultados muy complicados y resultados muy, pues que nos abren la mente y nos demuestran las peculiaridades y los obstáculos que viven las adolescencias trans. Para el caso de las secretarías de ciudadanas de cada municipio, la verdad es que en su 90% nos señalaron que carecen de protocolos, que no saben de qué estamos hablando, siguen confundiendo orientación sexual con identidad de género. Un ejemplo, ellos mencionan, nosotros hemos recibido a gays, nosotros hemos recibido a lesbianas, pero no es lo que se les está preguntando. Se les está preguntando qué registros tienes sobre personas adolescentes trans. Ellos siguen confundiendo identidad de género, orientación de género, no entienden la expresión de género y sus capacitaciones pues derivan en derechos humanos y en perspectiva de género. ¿Sí? Entonces, sí creo muy importante que en en cuestiones de seguridad ciudadana e incluso sobre los municipios más desarrollados que podríamos mencionar, León, Irapuato, Celaya, Salamanca, tenemos el mismo problema. Tenemos el mismo problema, solo hay un municipio que es de los más pequeños en Guanajuato que se llama Tierra Blanca, que sí había elaborado la administración de ese entonces un protocolo que ellos mismos hicieron de atención para visibilizar a las personas trans, pero el protocolo se quedó en una copia del protocolo de la Corte sobre conceptos y formas de, no de actuar, sino de juzgar con perspectiva de género, lo cual no les compete a ellos, sino a ellos solamente les compete si tienen alguna detención de un adolescente en conflicto con la ley penal, como les llamamos. ¿Sí? Entonces, sí es muy preocupante. Ahora bien, nos vamos ahora a instituciones más estatales, que sería la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y ellos son muy claros en mencionar, no tenemos ningún registro, porque nuestro sistema no nos lo pide. Pues entonces nunca vamos a tener ningún adolescente trans, porque no hay registros, por eso se invisibilizan. No tienen registros, ellos no preguntan, ellos me mencionan dos artículos de la ley que son los principios de confidencialidad y de privacidad. Sí, pero no se les está preguntando eso. Los principios de confidencialidad y privacidad en adolescentes y de no publicidad, que es de excepción al principio del proceso penal para adultos, no se refiere a que no vas a dar a conocer de esta persona es trans, me vas a dar los nombres, me vas a dar su vida, me vas a dar, no. Le estoy preguntando datos sobre personas que has tenido. ¿Cuántas causas penales en el caso del Poder Judicial has abierto con las personas trans? Ahora bien, ¿cuántas carpetas de investigación tu fiscalía tienes registradas de adolescentes trans? Como no tiene ningún registro ni hay voluntad de que se presente, aquí viene el problema, porque es muy importante señalar que los adolescentes, ¿con qué se identifican ante una autoridad? Pues con el acta de nacimiento. Y en Guanajuato es una realidad que es muy complicado acceder a la adecuación de tus registros sexogenéricos asignados al nacer, porque necesitas de un amparo. No puedes acudir directamente al registro civil a adecuar tus datos registrales para adecuar tu realidad social. Entonces, menciona también el Poder Judicial que esas situaciones se van a ver en la audiencia. Pero tú, ¿cómo vas a saber, juez, si no tienes un registro anterior que te está llegando en una audiencia una persona o un adolescente trans? ¿Cómo puedes saber? Y en el caso de los adolescentes, son personas en desarrollo que pueden en las audiencias quedarse callados y no mencionar nada. Entonces siguen quedándose con la identificación binaria hegemónica de toda la vida,
Entonces sí es muy complicado en Guanajuato para las adolescencias trans poder ser visibilizadas y que tengamos registros, porque en la actualidad, ¿qué nos está faltando? No solamente en el ámbito penal, sino en todos los ámbitos, nos faltan registros. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos homicidios hay de personas trans? ¿Cuántas personas trans están trabajando? ¿Cuántas personas están sujetas al sistema de adultos? ¿Cuántos adolescentes trans están sujetas al sistema de adolescentes? No hay registros y así no los vamos a poder obtener de ninguna manera. Entonces, es un problema que tenemos sobre todo porque la mayoría, pues, de Guanajuato presenta una realidad muy atrasada. Afortunadamente, tuvimos el 5 de junio de este mes, ya el gobernador por fin nos publicó en el diario, en el periódico oficial del estado, la ley para la persona, la ley para las personas de la diversidad sexual e identidad de género para el estado de Guanajuato y sus municipios, que ya es un paso más grande, que ya mínimo va a poder ir obligando al ejecutivo a cumplir y a evitar la no discriminación sobre nosotros y la comunidad, y sobre todo la comunidad de adolescentes trans. Entonces, sí es muy importante. Vamos paso a paso en Guanajuato. También tenemos el Congreso del Estado acaba de decidir que no va a recurrir la sentencia del juicio de amparo 242-2024 que presentó la sociedad civil Amicus, donde le obligan a los diputados a generar prácticas más ágiles para que todas las personas trans puedan acudir a rectificar sus documentaciones registrales. Entonces, vamos paso a paso en Guanajuato, pero sí es muy importante tener en cuenta que hasta el momento no tenemos datos y se siguen invisibilizando. En el caso de las adolescencias trans todavía es mayor la preocupación porque no tenemos cómo atenderlas. Es un sistema en el que los tenemos que atender, no de manera simpática, de una manera más empática para que ellos no vuelvan a cometer una conducta o un hecho tipificado como delito. Ahora bien, para no extenderme más, ¿qué conclusiones llegamos al, al estudio? Primero, yo las establecí en tres y una que podría establecer. Primero, dejar de seguir negando la existencia de las personas trans y de las adolescencias trans. Tener las autoridades, tener la voluntad de hacerlo, porque estamos en un momento en el que seguimos y se ha reforzado la negativa de la existencia de las personas trans y aún más de las adolescencias trans por la etapa en desarrollo en la que se encuentren. Las autoridades deben de tener voluntad de, en serio, de crear instrumentos, pero una voluntad en serio más comprometida de no negarles la realidad y de la existencia a las adolescencias y a las personas trans. En segundo, un enfoque integral con perspectiva de diversidad sexual e identidad de género, pero que involucre a todos los operadores del sistema y contemple diferentes acciones como la capacitación, creación y aplicación de manera efectiva de protocolos, pero de protocolos no solamente que establezcan conceptos, juzgamiento de perspectiva de género, porque eso no nos corresponde a las autoridades más que a las judiciales, sino protocolos de actuación y protocolos que sean capacitaciones y protocolos en las que trabajen también personas trans y sean incluidas, porque al final de cuentas las personas trans y las adolescencias trans necesitan ser escuchadas y son las únicas que nos van a decir cuál es el trato que debemos de presentar ante ellas, sobre todo cuando uno trabaja como servidor público. ¿Sí? Y el otro sería programas de formación continua para los operadores del sistema con el fin de promover la identificación de las adolescencias con mecanismos basados en el respeto, la empatía y la no discriminación. ¿Sí? Serían puntos importantes. Y por último, me dejaría que se fueran para la reflexión. Todo lo que les mencioné, si es un sistema integral de justicia penal, donde se privilegia la no discriminación, la protección de las adolescencias como sujetos de protección y como sujetos totalmente de derechos. En realidad, el sistema integral de justicia penal para adolescentes es un sistema integral que protegería a todas las adolescencias o solamente a las adolescencias que cumplen con cierto binarismo hegemónico en el que encaja sobre la normatividad actual. Sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Luis Alberto Cruz Cárdenas. Queda claro que estos retos que enfrenta la diversidad, las adolescencias, considero que es un fenómeno que puede y sucede no solo en Guanajuato, en gran parte de las 32 entidades federativas, los 2.476 municipios. Hay que valorar como política pública y en el sistema de justicia, como bien lo ha señalado. Continuaremos ahora con Diego Corpus, quien nos acompaña de manera virtual. Es licenciado, maestro en psicología clínica y especialista en género y derechos humanos por la Universidad Autónoma de Coahuila y pasante de sociología por la UNAM. Actualmente es alumno del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en el programa de doctorado en estudios humanísticos. Bienvenido, Diego. Buen día, ¿ahí me escuchan? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, o sea, por aceptar la ponencia y por abrir este espacio de manera virtual. Este, Como ya me presentaron ahorita, mi nombre es Diego, yo soy estudiante del doctorado en estudios humanísticos del TEC de Monterrey, estoy en Campus Ciudad de México, pero actualmente me encuentro aquí en Saltillo, Coahuila, realizando mi, este, trabajo de campo, un trabajo etnográfico para mi tesis doctoral. Derivado de justamente mi doctorado, estuve haciendo aquí en Saltillo, en la Universidad Autónoma de Coahuila, también mi estancia doctoral con el doctor Miguel Sánchez Maldonado. Y justamente de ahí se desprende este proyecto, este, que pues básicamente conjunta este, como un proceso de un poco más de un año. Comencé yo a principios del año pasado realizando un poco de etnografía digital en algunos grupos de Facebook, buscando justamente algunos elementos que tuvieran que ver con cuestiones transfóbicas, por, pues vaya, los índices de violencia. Si ustedes no lo sabían, yo se los comento. México es el segundo país más transfeminicida a nivel mundial, vaya. América Latina es la zona, la región más violenta, vaya, es la peor región para ser una persona LGBT en cuestiones de homicidios, feminicidios, transfeminicidios, etcétera. El país número uno es Brasil. Entonces, pues a partir de todos estos elementos es que a mí me surge como esta duda de cómo estaban estas cuestiones y comienzo yo a trabajar la parte de la transfobia y los discursos transfóbicos. Ay, ok, no. Ahí está. Entonces, partimos de la idea de la transfobia, del concepto de transfobia, pues justamente este es un abanico de actitudes, conductas que se caracterizan por una orientación negativa hacia las personas trans. Esto lo podemos entender desde el no cumplimiento de los modelos y roles de género, ¿sí? Tal vez para ustedes les sea familiar el concepto de cultura heterosexual o heteronormatividad, donde justamente pues se privilegia a las personas que somos cisgénero, heterosexuales, etcétera. Y pues justamente quienes no lo hacen, quienes no perpetúan estos roles tradicionales de género, pues de alguna manera son castigados, ¿no? Castigadas, castigades, no necesariamente a través de la violencia física, sino a través del mismo discurso se pueden perpetuar este tipo de discursos. Entonces, pues justamente la transfobia se sustenta en los discursos normativos sobre el género y la sexualidad y atacan directamente a quienes no se exponen o quienes no sustentan este tipo de discursos. Una cuestión que juega un papel muy importante aquí, pues es principalmente la parte de la naturalización del género, ¿no? Nosotros consideramos que el género es algo natural, es decir, se encuentra directamente asociado a los genitales, cuando realmente, pues, la cuestión biológica no es algo que sea el género en sí mismo, sino que solamente lo permite. O sea, las cuestiones biológicas permiten el género, mas no lo definen. Entonces, caso contrario ocurre cuando las personas no comprendemos esto y tomamos que el género es algo puramente natural, una cuestión biológica,
y rechazamos a quienes no viven bajo estas normativas. Nosotros, tanto el doctor Miguel Sánchez, que fue con quien realicé mi estancia doctoral, como yo, pues nos dimos cuenta que una constante en este tipo de grupos, ¿no? En Facebook, como ya les comentaba que estuve realizando mi etnografía digital, eh, pues vimos justamente que el lenguaje peyorativo, es decir, un lenguaje que busca ofender o busca lastimar a las demás personas, era como un mecanismo muy utilizado. Entonces, a partir de eso, nosotros lo tomamos como un elemento clave para comprender y analizar la realidad social. Entonces, pues básicamente lo que hace este lenguaje es permitir que se expresen estereotipos con componentes evaluativos, principalmente de orden negativo. Es decir, las personas este, que se entienden a sí mismas como normales o heterosexuales o cis heterosexuales, este, pues evalúan de manera negativa a las personas trans. Entonces, su lenguaje o el lenguaje que van a expresar, pues directamente va a tener estereotipos sociales y culturales que se sustenten en cuestiones como la etnia, la clase o el género. Para el método, pues yo utilicé etnografía digital. A lo largo de todo el 2023 estuve yo, pues vaya, literalmente lo que hice fue meterme a grupos, este, de estos como denominados de videojugadores, de series, películas, videojuegos, etcétera. Y anime, manga, cómics, y comencé yo como a ver qué era lo que hacían, o qué tipo de noticias, vaya, yo empecé como muy orientado a la cuestión masculina, a mí me interesaban más como dinámicas masculinas que tienen que ver con el tema de mi tesis, pero me di cuenta que una constante o algo que parecía muy común y que generaba mucho tráfico y mucho movimiento en esos posts era la transfobia cuando ponían como algunas noticias amarillistas o sensacionalistas sobre algún tiroteo escolar donde se había vuelto vaya, donde se había visto alguna persona trans involucrada, pues lo hacían como un evento muy llamativo. También cuando alguna noticia sobre alguna persona trans aparecía, lo publicaban y hacían de esto como todo un show. Entonces, al final escogí yo tres grupos. Los tres grupos están en Facebook, ustedes los pueden encontrar, y son tres grupos abiertos. Estos grupos se denominan progreposteo, sería como el denominador, de ahí hay como cada uno se va dividiendo dependiendo de la temática. Como ya les mencionaba, pues esto lo realicé yo durante el año 2023, terminé más o menos en septiembre, que fue cuando comencé a escribir el artículo que está ya publicado, ya lo pueden encontrar ustedes en internet. Y pues justamente lo que nosotros empleamos pues fue un análisis multimodal del discurso para comprender como un poquito lo que tenía que ver con el lenguaje verbal, pero también incluir elementos gráficos que pudieran abrir un poquito más el panorama sobre lo que estábamos hablando referente a la transfobia. Los resultados los dividimos principalmente en tres formas, o cuando nosotros comenzamos la codificación lo dividimos en tres formas. La primera fue una parte teórica, o sea, nosotros ya teníamos esos códigos generados a partir de la teoría, creo que aquí más adelante lo tengo. Y una segunda parte la tomamos directamente de lo que nosotros encontramos, es decir, los lugares comunes, como le llaman en literatura, donde caen los discursos transfóbicos, y nosotros formamos 5 categorías a partir de eso. Entonces, básicamente tenemos nosotros estos tres niveles, estereotipos, prejuicios y registros. Los estereotipos los estamos entendiendo como aquellos comentarios o imágenes donde existe una representación mental simplificada sobre una persona trans. Es decir, donde el usuario o donde la persona que está comentando, pues directamente forma una especie de caricatura sobre lo que significa ser transgénero y transmite esta idea. Generalmente pues tiene una connotación negativa o busca directamente la burla. El segundo nivel sería el prejuicio, que aparece como expresiones que reflejan juicios de valor, que esta es la diferencia con el estereotipo. En el prejuicio aparece un juicio de valor, obviamente negativo, y que se expresa a través de memes y comentarios. Finalmente, formamos 5 categorías que son tramas comunes donde los discursos transfóbicos caen. Estas 5 categorías son de orden biológico, psicologista, deshumanizante, científico y paternalista.
Cuando nosotros hablamos de un discurso biológico, nos referimos a todo aquello que el usuario refiera como este, que tenga que ver con la naturaleza, con la biología, es decir, no puedes dejar de ser masculino porque este, tu biología te lo impide, o es biología básica saber que un hombre no se puede convertir en mujer, o todos los comentarios de este tipo. La cuestión psicologista o psicologicista referimos a cuando un usuario busca desacreditar a una persona a partir de su salud mental, es decir, las personas trans están enfermas, las personas trans tienden más al suicidio, todas las cuestiones que tengan que ver con una cuestión de salud mental caen en esta categoría. La parte deshumanizante tiene que ver con una cuestión necropolítica, es decir, cuando se animaliza a una persona trans, cuando se le infantiliza, o cuando directamente se hace referencia a su muerte directa. Es decir, las personas trans deberían morir, deberían suicidarse, deberían, todo lo que tenga que ver con una deshumanización de las personas trans. La parte científica va directamente enfocada hacia discursos médicos o discursos que tengan que ver con el consumo de hormonas, con eh, tratamientos, vaya, tratamientos hormonales, con cirugías, con toda esta parte, donde directamente hablen de cuestiones médicas, también entra ahí. Y por último, la paternalista, que refiere a cuando los usuarios creen que están protegiendo la ciudad o la sociedad, perdón, a partir de atacar a las personas trans. Y ahorita creo que les voy a mostrar un ejemplo. También tenemos la cuestión de estereotipos prescriptivos y estereotipos constitutivos. El prescriptivo refiere a cómo debería ser una persona trans desde la perspectiva que tiene el usuario, y el estereotipo constitutivo refiere a cómo es realmente. Uno es el cómo debería, es decir, el deber ser y el ser. En la parte de los prejuicios tenemos tres tipos. El prejuicio explícito, que refiere a cuando directamente una persona emite el prejuicio. Prejuicio implícito, cuando la persona utiliza retórica, metáforas, el humor, etcétera, para esconder un prejuicio. Y el último, pues, es la negación del prejuicio. Cuando la persona dice que no es prejuiciosa, pero aún así emite juicios de valor negativos sobre las personas transgénero. Y les tengo aquí unos ejemplos de la recolección de datos que realicé. En este primer meme, ustedes pueden ver que hay un mono con unas bananas, una soga, le inyectan algo que claramente hace referencia a la bandera de las personas trans, se lo inyectan, toma la soga y se suicida. Es muy común que las personas, usuarios de estos grupos, hablen sobre que las personas trans cometen suicidio, no por el acoso que sufren de la cuestión social, sino por ellos mismos o ellas mismas, ellas mismas, al transicionar, pues padecen algún tipo de afección mental. Mismo caso sucede con este otro ejemplo donde se utiliza pues el verbo to be, ¿no? Es decir, el pasado simple del verbo to be, este, para referirnos al was were, es decir, es, era y pues ya no es, ¿no? Podemos ver nuevamente, las calcetas refieren directamente a la comunidad trans, la silla y el hecho de que estén colgando, pues es una referencia directa a que esta persona acaba de cometer suicidio, ¿no? En estos dos casos son ejemplos deshumanizantes. ¿Por qué? Pues porque aquí están animalizando a una persona trans y por otra parte están refiriendo a que comete suicidio, y en esta cuestión pues estamos hablando del suicidio. En la parte de los comentarios tenemos aquí, les puse creo 4 ejemplos. Este es deshumanizante. El segundo es psicologista y científico. Ahorita vamos a ver por qué. El primero dice, ¿de qué sirve darles derechos humanos si se van a matar ellos mismos y llevar a otros a lo mismo, no antes sin empeorar sus vidas? ¿Qué quiere decir con este comentario? Pues que directamente ser una persona trans es igual a no merecer derechos humanos o no ser sujeto de derechos humanos. Entonces, una misma persona trans que sea apoyada o que exista puede llevar a que otras personas transicionen, vaya bajo la lógica de esta persona, y vean empeorar la vida de esas personas.
En el segundo comentario dice aquí el terapeuta, entre comillas, es decir, aquí está personificando a un terapeuta, puede ser un psicólogo o un médico. Dice, puedes convertirte en alguien del sexo opuesto si te cortas el pene y te pones peluca. Contrata mis cirugías, mis tratamientos hormonales y sufre en silencio mientras, mientras todos a tu alrededor fingen que está todo de maravilla. ¿Qué podría salir mal? Entonces, aquí directamente esta persona está personificando, vaya, está como tratando de hablar a partir de las palabras de algún terapeuta y directamente simplifica, es decir, estereotipa lo que significa ser una persona trans. Dice, pues, ser una persona trans directamente es cortarse el pene y ponerse una peluca. Entonces, sin importar obviamente todo esto para este supuesto terapeuta, la cuestión de la salud mental de las personas. Ya que aquí hablamos de salud mental y que hablamos de tratamientos tanto físicos como químicos, pues estamos hablando de una cuestión científica y psicologista. El tercer comentario, aparece un personaje que tal vez no le sea ajeno, que es Agustín Laje, y dice, como dijo mi amor Agustín Laje, el querer creerse del sexo opuesto está condenado a la lucha imposible y ganada de antemano contra la naturaleza. Aún así hay que respetar. Es decir, esta persona está negando que es un prejuicioso porque está diciendo, pues yo respeto, ¿no? Las decisiones de cada quien, yo las respeto, sin embargo, emito un comentario transfóbico. Nuevamente, aquí también caemos directamente en una falacia de autoridad, colocan a Agustín Laje como si fuera una autoridad en temas de personas trans y lo utiliza para referirse a que la biología o contra la biología no hay una lucha ganada, ¿sí? Es decir, como la biología es la naturaleza, pues no puedo yo transicionar a mujer o una mujer a hombre porque esto sería una batalla perdida. En el cuarto y último comentario, dice, por cierto, el cambio de género en España es más fácil que sacar la licencia de conducir. Y dime, ¿está bien promover a los niños trans? No pueden beber alcohol, no pueden votar, no tienen madurez y no pueden vivir solos. Ah, pero el retardador hormonal y mutilar sus genitales a los 12 años, perfecto, muy lógica tu ideología sin base científica. Entonces, nuevamente esta persona niega su prejuicio porque está diciendo, pues es que es algo ilógico, ¿no? Es algo que no debería existir y también lo hace a través de la protección de los niños. Y cuando hablamos de proteger a alguien más, pues caemos en un plano paternalista. La particularidad del plano paternalista es que es directamente masculino. ¿Por qué? Porque generalmente, que esto no lo mencioné, todos los comentarios que tengo en el artículo, como en esto, son de hombres. Ellos consideran que parte de ser masculino o ser hombre es proteger a la sociedad de las personas transgénero. Entonces cae en este plano de el rechazo a este tipo de personas es bueno porque estoy cuidando a alguien más. Y este sería el modelo, fueron los resultados. La transfobia, pues implica directamente un rechazo a las personas trans, que implica un uso del lenguaje peyorativo en diversas modalidades que puede construir un discurso de odio. Las redes sociodigitales, pues son un medio que expresa discursos de odio y estos los podemos encontrar en tres modalidades, a través de estereotipos, prejuicios y registros. Si bien esto lo hicimos nada más en Facebook y en grupos de América Latina, esto, pues la idea es que pueda ser generalizado a otras redes sociales y que pueda servir como para ya ir categorizando directamente cualquier discurso de odio hacia las personas trans que surja en este tipo de espacios. Como conclusiones, pues podemos ver que Facebook sirve como un vehículo para la socialización de la transfobia. En el plano pragmático, el uso comunitario de representaciones estereotipadas y la repetición de discursos prescriptivos y constitutivos sobre el cuerpo y la identidad trans, pues permanecen, se socializan y pues obviamente esto implica que se mantenga una cuestión discriminatoria hacia un grupo social específico. Cada nivel del modelo posee tras de sí pues, elementos teóricos y metodológicos que considero se prestan para ahondar en distintas formas del lenguaje y para categorizar expresiones de transfobia en este tipo de espacios. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Diego.
Queda claro y es muy valioso estos estereotipos, prejuicios y registros que encontraste a través del método etnográfico digital para visibilizar una realidad que sucede y está presente en las redes sociales digitales y que afectan a la comunidad trans. Continuaremos con Florentino de Jesús Posadas Roque, quien se encuentra con nosotros de manera presencial. Es doctorante en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus líneas de investigación son cuerpos, identidades sexuales, subjetividades y género, indumentaria y tecnologías de género. Desde 2017 se desempeña como docente de nivel superior en las áreas de comunicación, diseño y arte. Ha colaborado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes, la Universidad Santa Fe y el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Ha sido tallerista en temas de género, diversidades e identidades sexuales, indumentaria, diseño y creatividad, así como apoyo a proyectos académicos en investigación en perspectiva de género. Sus investigaciones actuales se centran en los cuerpos de las mujeres y personas no binarias, desde la indumentaria como tecnología de género en la práctica drag. Tienes la palabra, Diego. Florentino. Gracias. Gracias a todos estar con sus cuerpos y virtualmente. Agradezco al Colegio de Jalisco por permitirme y dar esta oportunidad de estar con ustedes. Este es un poquito de algunas cuestiones que estamos trabajando ahorita en mi tesis doctoral. Traigo con ustedes como el contexto y tratar como de comprender nueva sujeta que existe, que es la hiperreina, que sería la práctica drag desde las mujeres. Cuando hablo de mujeres cis, mujeres trans y personas no binarias. Ahorita está puesto así, pero creo que esto se va a ir construyendo en lo que vamos como descubriendo las significaciones. Creo que puedo picar aquí. Vale. La hiperreina, este primer término, son sujetas nuevas. La hiperreina sale de un concepto de tratar de incluir como las diversidades, incluir a las mujeres cis-o-trans y a las personas no binarias dentro de la práctica drag. La práctica drag, como podrán entender, pues está muy posicionado, el espacio está muy posicionado desde los hombres gays principalmente, y bueno, excluye a lo mejor este tipo de términos. Hiperreina es algo que se ha adjudicado muy recientemente, antes a las mujeres trans y a las personas no binarias que practicaban el drag se les llamaba con otras terminologías que a lo mejor excluían también, y bueno, hiperreina trata como de incluir a estas tres tipos de nuevas sujetas. Se les puede llamar Faux Queen también, que tiene una alusión hacia lo falso, entonces pues también creo que es despectivo, y por ahí también a veces se les denomina como Bio Queen a las mujeres que hacen drag, y pues también excluye a las mujeres trans y a las personas no binarias. Entonces encontramos en este término, que les digo que es muy reciente y que pues desde la teoría y la academia casi no hay nada, y bueno, yo trato como de definir desde las subjetividades de mis informantes. Hago un señalamiento que mis informantes, más allá de verlas como informantes, considero que son coparticipantes o coinvestigadoras de mi proyecto, porque la verdad me están ayudando mucho a poder pues mostrar estas nuevas identidades. Bueno, la hiperreina en un primer significado, pues podemos decir que una hyperqueen o una hiperreina es una mujer cis o trans y o persona no binaria que hace más grande la feminidad en cuanto al drag se refiere. Menciono aquí feminidad porque es las primeras adjudicaciones que se hacen, pero no se queda solamente ahí. Yo creo que van también hacia la fluidez del género. Eso sí, creo que se separan mucho de la masculinidad. ¿Vale? La hiperreina entonces como sujeto, como un nuevo sujeto social, parte primero desde esta concepción de Clavillo y Favela, que mencionan que las formas de participación en la creación de las nuevas realidades vienen desde estos nuevos sujetos. También hacen resignificaciones de sus espacios y de sus cuerpos y bueno, se adentran a nuevos hábitos de revalorización de los antiguos, ¿vale? De antiguos hábitos y se apropian también de las cosas que estaban antes. En el caso de la hiperreina, pues agarra mucho de la construcción de lo que es el drag convencional, como lo entendemos nosotros, y lo van a potenciar un poco hacia nuevos discursos. También emergen de la periferia, y ahorita veremos un poquito en el siguiente diagrama, porque pues se excluyen un poquito de estos espacios y de las esferas de los hombres que hacen drag, y por último, pues generan una hibridación. La hiperreina como tal se
puede posicionar en dos cuestiones. La primera es que entonces resignifica espacios hegemónicos, heteronormativos, y por otra explora también las identidades de género y desafía las expectativas sociales para subvertir los estereotipos normativos sexogenéricos. Estas hiperreinas entonces no buscan identificarse como hombres, como mencionaba, sino que sus espacios se vuelven lugares para explorar diferentes facetas de su identidad y el desarrollo de su creatividad. Desde la teoría queer podemos mencionar que la práctica drag y desde la hiperreina desestabiliza la rígida visión entre hombre y mujer, cuestionando la idea de una identidad de género fija e inmutable. Y desde los estudios de género y los feminismos, podemos decir que el drag puede ser entendido como una forma de resistencia de las normas de género impuestas a las mujeres y a las personas no binarias. La hiperreina como tal reclamaría entonces su libertad de expresión y cuestionaría la hegemonía masculina en la sociedad. Desde la teoría de los sujetos sociales y de los nuevos sujetos sociales, pues posicionamos en el centro a la drag queen como un sujeto social y en la periferia se encontraría la hiperreina, que nosotros llamamos ahora como nueva sujeta social. Esta hiperreina pues se encuentra en la periferia y se va desarrollando desde los límites de lo social y de las redes que tienen las drag queen y generan una especie de hibridación, retoman obviamente elementos del drag queen para poder resignificar su propia práctica, pero iremos viendo ahorita en la segunda parte que les traigo como las subjetividades de las informantes, cómo es que empiezan a expandir estos nuevos discursos y cómo los discursos pues se hacen hiper como el mismo término. Desde Judith Butler y hablando desde la periferia, desde lo excluido y lo distinto, hablamos de performatividad, el acto en sí y el discurso es una fuerza política y consideramos que lo que hace la hiperreina podría entrar en este nuevo discurso para resignificar, valorizar, poder generar una mejor participación de las mujeres trans y las personas no binarias. Judith Butler se cuestiona que quienes no viven su género de maneras comprensibles para los demás, pues sufren un elevado riesgo de maltrato, patologización y de violencia. Y estas luchas por el reconocimiento pues se generan desde esferas públicas en defensa de estas nuevas significaciones y resignificaciones. Y se lanza una pregunta: ¿qué sucede cuando en el campo de la aparición pública muy regulado no se admite a todas las personas y se imponen zonas en las que muchos están excluidos o directamente vetados desde el punto de vista legal? Pensaríamos que si la comunidad drag también ha sido como muy excluida y señalada, pues debería de permitir la participación de otros tipos de identidades, pero al parecer existen como resistencias ahí. Sobre agencia de la hiperreina, pues ellas mencionan que es algo muy nuevo y que el porcentaje de mujeres pues es muy chico, ¿no? Al comparación de los hombres cisgénero que hacen drag. Y pues ellas lo hacen como una especie de reconocimiento y que otras personas también se animen como a poderlo hacer y ver como en esta agencia que tiene la mujer como una especie de valor o revalorización para pues la práctica drag y en sí como en el significado de lo que es las mujeres. Los nuevos discursos pues se amplían al encontrarse entre subjetividades de mujeres trans y de personas no binarias, pues los discursos y las subjetividades y todo lo que les traspasa desde los cuerpos, emociones y sensaciones también van a reflejarse en los discursos. Esto también se amplía porque son personas que son madres, hay personas menstruantes, hay personas que han tenido transiciones y se ve reflejado con el tipo de performance que generan. Cito, he buscado principalmente he buscado la manera de poder empatizar y ver qué tenemos en común. Y entonces, si poder hablar de eso, y siempre he defendido que hablar de los derechos humanos y saber qué le pertenece a cada quien y cuál es la lucha de cada quien. Las mujeres hiperreinas o la hiperreina como tal, pues busca entablar discursos nuevos en esta cuestión de la lucha de los derechos humanos también. Y por la otra, también cuestionan mucho de que los espacios, pues donde son violentadas, pues hablan también como desde estas propias violencias y tratan de buscar un nuevo significado y tratar de poder ayudar a personas que se encuentren en esas situaciones. Y bueno, también pueden hablar desde pues personas que gestan, ¿no? Y estos tipos de discursos que se pueden encontrar. Encontramos también categorizaciones como reafirmación de la identidad,
En el caso también de un informante, menciona que al principio pues quería ser drag no binario, como para que la gente no entendiera que era mujer y tratar como de separarse de estas cuestiones como del género y de su feminización, pero dice ella que al ver que las mujeres o la hiperreina como tal estaba siendo excluida de los espacios de los hombres, pues ella dice que entonces tenía que empoderarse, ¿no? Y dice que, bueno, te voy a embarrar en la cara que soy mujer y ahora los discursos que hace y su identidad de drag, pues tiene que ver con la hiperfeminización. La otra es que resaltan mucho la importancia de los discursos, por ahí se mencionan como que les gusta tratar también como temas sociales y empoderar esos temas. Y por otra parte tenemos la vertiente de la caricaturización para separarse del género, mencionan que a veces les gusta más como caricaturizar y exagerar algunas cosas para poder generar unas sensaciones de ambigüedad y poderse separar de la normatividad sexogenérica, ¿no? De lo que es ser hombre o mujer. O bueno, lo femenino y lo masculino. Otras subjetividades, pues el personaje drag como tal, ese mencionan que pues se crea a partir de lo que eres tú y que se vuelve una extensión también de mí misma. Hago una señalación que, por ejemplo, desde las subjetividades de las mujeres trans se ha encontrado también que primeramente se performa como una identidad trans, una identidad drag, y después se apropian de esa misma identidad drag como un pase, lo vemos como un pase, como un espacio más seguro hacia una nueva identidad trans como tal. Sobre la exclusión, pues mencionan que, cito, no te pueden decir que eres fea porque no eres fea, no te pueden decir que no tienes talento porque no tienes talento y no te pueden decir que eres tonta porque eres inteligente. Entonces se agarran de lo primero que pueden y es que eres mujer. Pero es algo que está dejando de suceder porque el hecho de que ya somos bastantes mujeres, que hemos destacado cada una a su manera, pues también ha sido una elección importante y se ve también como este ejercicio de violencia simbólica que se puede tener en este tipo de espacios. Y por último, desde los feminismos y de las disidencias sexuales, podemos encontrar como invitaciones hacia la valorización de estas nuevas sujetas y de estas nuevas perspectivas de las identidades. Desde los nuevos significados, pues si traspasa a algunas mujeres también, como la cuestión menstruante, pues apropian este tipo de discursos hacia lo que performan y hacia los actos que tienen desde su identidad. Mencionan que es necesario hablarlo y que también mencionar que existen, ¿no? Las mujeres trans y las personas no binarias. Y que, bueno, también en este caso, ser persona menstruante, pues no resta, ¿no? Y que también ayuda como mucho a reconocerse entre ellas. Y otra vertiente que podemos también encontrar sería como la de una especie de empoderamiento. Nos menciona la informante que, bueno, en este caso, pues trataba como de hacer una caricaturización y restarle un poco de a lo mejor de la masculinidad que pueda tener esta figura del diablo. Y bueno, dice que se sentía como muy empoderada y que le gustaba lanzar llamas de jotería. Y que traza o traspasa más bien como la ficción y que esa misma ficción pues le da satisfacción y poder, ¿no? Obviamente desde la indumentaria y las formas en las que van resignificando sus cosas. Y por último, las categorías que consideramos que ahorita resuenan mucho en lo que es la hiperreina, pues vendrían principalmente desde sus contextos, el discurso de su cuerpo, la indumentaria como tal, potenciar o subvertir el género, la parodia de género, el ser madre o persona menstruante, los feminismos y las disidencias sexuales, hacer comunidad y sororidad, la exclusión y agencia, la teatralidad y pues las emociones siempre están también presentes dentro de las cuestiones de la hiperreina. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Florentino. En lo personal me pareció muy interesante. Yo desconocía ese concepto de la hiperreina drag, que como bien señalas es un fenómeno reciente donde las mujeres cisgénero, trans y no binarias buscan hacer más grande la feminidad y en contraste nuevos discursos, nuevos significados, las subjetividades que siempre son muy importantes. Aplaudo este nuevo método, práctica de estudio. Y para continuar nos acompaña Pablo Caraballo, doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Es sociólogo de origen venezolano, residenciado en Puebla, maestro en estudios culturales por el COLED y, por supuesto, doctor en sociología. Mención cum laude con la tesis Los usos del cuerpo, las fronteras de la nación, belleza y Caribe en las experiencias migratorias de venezolanos y venezolanas en Ciudad de México y Puebla. Profesor universitario y miembro del Seminario Fronteras, Migraciones y Subjetividades en el Capitalismo Contemporáneo. Ha publicado en diversas revistas arbitradas y libros académicos. Sus temas de interés son el cuerpo, el género, la blanquitud y las dinámicas de racialización y fronterización. Nos acompaña de manera virtual. Tienes el uso de la voz, Pablo. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Bueno, eh, bueno, muchas gracias por la presentación y igualmente por el espacio para compartir con investigaciones que están como trabajando temas cercanos. Mi ponencia tiene por título Subjetividades en Tránsito, Reconfiguraciones Identitarias y Reposicionamientos de Hombres Venezolanos no heterosexuales en México, y se desprende de la investigación que realicé como tesis doctoral, como ya mencionaron, el doctorado en Sociología aquí en la UAP. Entonces, un poco como para contextualizar lo que fue esta investigación brevemente. Bueno, el punto de partida tiene que ver con la situación que se vive en Venezuela, que de hecho también como mencionaban, me toca directamente porque por ser venezolano, que es una situación de crisis que se vive en el país y que ha generado o ha derivado en una masificación de la migración que es inédita en el contexto venezolano, o sea, en esas dimensiones, y que incluso ha impactado sobre todo en países vecinos, en otros países de América Latina. Particularmente en el caso de México, esta migración ha pasado de ser una migración moderada hasta 2015 a ser una migración que algunos autores han denominado como un proceso acelerado de migración hasta el 2020 y posterior al 2020 incluso se puede hablar de una migración masiva que ya busca sobre todo, y bueno, llega por diferentes medios, incluso terrestres, y busca en muchos casos llegar hasta la frontera norte para cruzar a Estados Unidos. Entonces, la investigación parte de este contexto, se realizó entre 2019 y 2023 y se centró en la población venezolana en estas dos ciudades que ya mencionaron, Ciudad de México y Puebla. Y el enfoque fue cualitativo y biográfico, o sea, a partir de la reconstrucción de experiencias migratorias, como historias de vida. Y bueno, aquí vemos algunos datos adicionales. Hice 36 entrevistas para reconstruir estos relatos, pero básicamente acá en la ponencia me voy a centrar en tres relatos ilustrativos de la experiencia de hombres no heterosexuales venezolanos en Ciudad de México y Puebla. Entonces, bueno, dada la naturaleza de lo que quiero analizar acá, es importante también entender un poco, o ver un poco el contexto de salida de estas personas vinculado justamente a su sexualidad. Entonces ahí, en ese sentido, yo identifico como cuatro aspectos relevantes. Primero, el contexto o el proceso político que se vive en Venezuela desde 1999 con el ascenso del chavismo y de Chávez como figura que ha liderado todo este movimiento y que se ha presentado como un proceso revolucionario, progresista, pero que de alguna manera está enraizado en una tradición militarista que incluso echa mano de esta idea del hombre nuevo, del Che Guevara, que tiene que ver con una cuestión muy masculinista y heterosexual. Entonces, en ese sentido, durante estos últimos 20 años, ha habido como más de 20 años, ha habido como una postergación de derechos sexuales de la población LGBT e incluso de otros derechos sexuales, por ejemplo, aborto y temas que han sido discutidos en otros contextos y que se ha avanzado en ese sentido. Además del chavismo, también dentro de la polarización que se vive en el país, algunos investigadores e investigadoras han señalado que aparte hay como un acuerdo implícito de postergación de estos derechos, dado otras prioridades que se toman como esenciales. Luego de la muerte de Chávez, también es importante mencionar que a partir del ascenso de Maduro, que fue su sucesor en 2013,
Incluso esto se intensifica porque hay un acercamiento a las jerarquías evangélicas y de parte de autoridades importantes del aparato del Estado hay un rechazo abierto a la disidencia sexogenérica. Entonces, como consecuencia, en el contexto venezolano se puede hablar de una desprotección legal y una total ausencia de reconocimiento efectivo que se evidencia en estos relatos que vamos a ver. Entonces, básicamente lo que a mí me interesa analizar acá es los procesos de reconfiguración identitarios y subjetivos de hombres no heterosexuales de origen venezolano en México con relación a los marcos donde se insertan específicamente acá en el contexto de recepción, que sería México, y cómo eso genera también ciertos reposicionamientos. Entonces me voy a centrar en estos tres relatos, el de Uriel, Alberto y Daniel, que, bueno, evidentemente son seudónimos, y a partir de ellos identifico como estas categorías que señalo acá. Entonces, en primer lugar, el caso de Uriel, pues él tenía 48 años cuando lo entrevisté en el 2021. Él viene de un pueblo de los llanos venezolanos que, pues, él identifica a su familia como modesta económicamente y que asocia mucho con la concepción de la homosexualidad como una aberración o una enfermedad. Entonces, esto desde muy pequeño, él lo asocia, o sea, desde sus recuerdos de la infancia, él lo asocia con un rechazo hacia ese entorno, identifica como homofóbico y una búsqueda de otros mundos, otros espacios donde pudiera realizar un cierto deseo que era como incipiente en ese momento. Entonces, aquí vemos una cita en donde él dice que mi única diversión de niño y adolescente era ir al cine porque las otras formas de distracción estaban muy ligadas a cuestiones del campo, andar a caballo, ir a haciendas, y en ese momento él tenía una suerte de desprecio por eso. Entonces él dice, yo quería estar en otro sitio, yo soñaba con vivir en Nueva York, en Londres, o ni siquiera en Caracas, sino en lugares como más lejanos. Entonces, en este primer relato, lo que a mí me pareció interesante es que se identifica como un traslape, que él lo ve en retrospectiva entre este deseo sexual que estaban haciendo en él y un cierto deseo como de huir de ese espacio en el que nació y creció. Y de hecho, en un momento de su entrevista también dice que yo creo que en el fondo eso, refiriéndose a la represión de su sexualidad, también era lo que me motivaba a mí, aunque yo no lo pensaba en esos términos en ese momento, pero lo que me hacía soñar con vivir en Nueva York, en Londres o en Caracas. Entonces, por una parte, este traslado entre el deseo sexual y el deseo de huir, de salir de este lugar, y por otro lado, como también se ve que hay como un distanciamiento simbólico de ese espacio que antecede a la movilidad física geográfica. Entonces se puede hablar como que hay una subjetivación gay, o sea, el proceso de subjetivación gay por el que él pasa posteriormente se articula con cierto proceso de blanqueamiento, en el sentido como vinculado a la clase, como lo entiende Bolívar Echeverría, y eso se expresa en sus dos procesos migratorios. Primero, cuando se va a Caracas a estudiar y luego cuando sale de Venezuela y emigra a México en 2014. Entonces, a partir de estos procesos migratorios hay un acceso a espacios que él identifica como de mayor plenitud y reconocimiento, pero que está vinculado como de manera circular con la adquisición de cierto capital cultural, estudios y como cierto éxito profesional. Bueno, en segundo lugar, traigo el relato de Alberto, quien cuando la entrevista tenía 38 años, y en su caso, él no viene de un contexto rural, sino de una de las principales ciudades de Venezuela, y antes de su salida él ya tenía una relación con su novio, con quien migra posteriormente, y juntos tenían como un negocio, tenían un patrimonio común, y vivían juntos, aunque su relación estaba como constreñida por lo que podríamos identificar como la política del closet, de acuerdo a lo que, como lo nombra Sedgwick. Entonces su migración respondió en principio a la crisis del país, en realidad en el 2017 sale él, pero habría una posibilidad de reconocimiento. Entonces él dice en esta cita que pongo acá en la diapositiva, Venezuela no me da algo que me dio este país, de yo poder tener y ser algo legalmente, porque entonces yo aquí me casé y si a mí me llega a pasar algo, yo ya acepté que mi vida es con él. El día que yo me enferme o algo, él puede hacer conmigo y puede representarme a mí, cosa que en Venezuela me pasó con él y yo no era nadie.
Y bueno, luego en otro momento, o sea, posteriormente agrega que cuando se fue a casar, su papá le pidió que todo fuera como escondido y él le respondió que no lo iba a hacer de esa manera. Entonces, en su caso, lo que vemos es vinculado a lo que ya mencionaba con respecto a Uriel, como esta búsqueda y este acceso a cierto reconocimiento, que esto se materializa en el caso de Alberto en la posibilidad de casarse. Entonces, el acto legal de casarse eh, eh, aparece como una afirmación pública, un compromiso social que incide en la constitución de él como sujeto. Entonces, más allá de las implicaciones normativas que puede tener el matrimonio, propicia una posición desde la que él se asume como sujeto de derecho y de poder. Entonces hay un paso, eso lo vemos en la cita anterior, en este paso de que él identifica como no ser nadie, a hacer algo legalmente. Entonces, este reconocimiento legal podría decirse que sustantiviza, o sea, como que llena de contenido esta plenitud que también mencionaba Uriel y que aparece en otros relatos, en la medida en que hay un ejercicio, o la posibilidad de un ejercicio de una ciudadanía plena, y pues las consecuencias evidentemente no son solo administrativas, sino que genera una reivindicación subjetiva que lo vemos, por ejemplo, en la negativa de él abiertamente de oponerse a su padre y decirle que no lo va a hacer de manera escondida. Y por último, en el caso de Daniel, quien tenía 35 años al momento de la entrevista, pues bueno, con un poco de contexto también, él nació en Caracas, que es la capital de Venezuela, pero igual nació en una familia que él identifica como católica y sumamente conservadora. Su migración, a diferencia de mucha de la migración reciente venezolana, no respondió a la situación económica, sino que llega en el 2018 a Ciudad de México de vacaciones y ahí encuentra como un contexto que él identifica como de apertura o de mayor apertura que lo lleva a quedarse en el país. Entonces, actualmente él se identifica a partir de este proceso pues, de insertarse en un marco de mayor libertad sexual, como lo identifica él. Él dice que ahora se identifica como no binaria, una persona no binaria y pansexual. Y sobre esto dice que en Venezuela jamás hubiese podido, en mi momento en el que vivía allá y todas esas experiencias que tuve, descubrirme como una persona no binaria. Entonces, este descubrirse, esta pues identificación nueva que surge en México, él lo asocia con la consecución, con el logro de un yo más genuino. Él lo hace mucho énfasis a lo largo de su relato en eso. eh, y pues hay como una atribución de un carácter esencial en ese sentido, su nueva identidad o a esta nueva identificación que expresa un cierto proceso performativo que lo lleva a encontrar en su pasado incluso indicios de esa identidad. O sea, como en su historia, él como que comenta que ya él habían cosas que en el pasado podían identificarse con lo que él descubrió, digamos, acá en México. Entonces hay como una suerte de esencialismo en esta narrativa que de alguna manera oculta o vela la inscripción de esta nueva identidad en lo que sería un régimen discursivo que la hace posible, pues que hace posible esta reconfiguración identitaria y subjetiva, a la vez que supone otros acuerdos de sujeción, en el sentido de que siempre, pues obviamente un marco en el que, o la identidad que se construye siempre en un marco determinado que implica, pues, posibilidades de liberación, pero también de limitantes, o sea, enclaustrar, digamos, el sujeto en esa nominación. Entonces, más que descubrimiento, realización, con base en lo que acabo de decir, pues lo que podemos ver en estas experiencias y particularmente en la experiencia de Daniel es que hay como una reelaboración de sí que es potenciada por el contexto de recepción, por este marco nuevo en el que se inscribe, pero también por la propia migración, por el proceso, por el propio proceso migratorio, sobre lo que volveré al final de las conclusiones. Entonces, bueno, como para concluir entonces a partir de estos tres relatos y bueno, retomando también algunos aspectos que surgieron, no solo en estos relatos, sino en general en la investigación, pues en primer lugar, algo que puede deducirse, pues que sale de esto que vimos, es que en cuanto al contexto de salida de Venezuela,
lo que puede verse es que hay esta homofobia que existe en el país, más que una violencia explícita, aunque la hay también, alude a una forma de censura implícita que inhabilita opciones de subjetivación no normativas. Entonces, el levantamiento de esta censura implícita está ligada a nuevas posiciones y nuevas reconfiguraciones de estos sujetos. Como vemos, incluso en el caso de Uriel, que es en la actualidad o posteriormente que él identifica eso que lo hacía como querer salir de su país, o lo vemos también en el caso de Alberto como el levantamiento de esta censura también, que no estaba totalmente explícita, una posibilidad de reconocimiento que aparece luego, pues lo lleva también a cierta reivindicación subjetiva de sí mismo. Entonces, como consecuencia, no se trata de un sexilio, este término que se refiere a como una migración motivada directamente por la búsqueda de libertad sexual, y que implica como una idealización del destino. No se trata exactamente de eso en estos casos, pero la migración es valorada positivamente en todos los casos, no solo de estas tres entrevistas, sino de estos tres relatos, sino de otros relatos también de personas que no eran heterosexuales, incluso generando un sentido de pertenencia que desdibuja la naturalidad del arraigo nacional como única forma de pertenencia o como principal forma de pertenencia. De hecho, Daniel señala que Venezuela no era mi hogar. Yo aquí en México me siento en mi hogar, Ciudad de México es mi hogar y me siento bien aquí, me siento pleno. Este es mi lugar, es de donde yo soy. No tengo que pedirle permiso a nadie ni disculpas a nadie por ser. Y por último, entonces, pues en consonancia con lo que han dicho diferentes investigaciones que existen sobre esta relación entre sexualidad y migración, pues podemos entender estas reconfiguraciones y reposicionamientos ligados, como ya decía, a un marco institucional de protección y habilitación, o sea que realmente genera ciertos derechos que pueden generar posiciones nuevas en los sujetos, y también como a las posibilidades que abre la distancia. O sea, evidentemente la migración implica una distancia, una inserción en un contexto nuevo y cierto nivel de anonimato que da también libertad. Sin embargo, más allá de eso, también sería como pertinente ver cómo esto está ligado también a una inestabilidad ontológica que se presenta en la migración misma, o sea, en cualquier proceso migratorio, y que deriva en dinámicas de extrañamiento y de búsqueda de nuevos arraigos. Entonces, pues, como conclusión, o sea, como ya para terminar, podemos decir que estudiar entonces la relación entre sexualidad y migración nos da pistas para entender esta experiencia humana en general, estas reconfiguraciones que son productos de la migración misma. Y aparte, es pertinente seguir estudiándolo en contextos de migración sur-sur, porque son contextos que, como decía antes, no hay necesariamente o no aparece como precondición esa idealización del destino, sino que incluso a veces el contexto de llegada y de salida no difieren mucho en términos de protección. O a veces en términos sociales. Entonces, como que esa narrativa lineal de pasar del atraso a un contexto mucho más avanzado, no siempre se da del todo así o se da con matices. Entonces, en ese contexto, pues sería como más viable incluso ver estas reconfiguraciones ligadas propiamente al proceso migratorio y no a los distintos marcos en los que se ubican. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu tesis doctoral que analiza un fenómeno originado en las migraciones y que pues plasma cómo estas historias de vida, y nos demuestras a través de tu investigación cualitativa los procesos de reconfiguración identitaria de hombres no heterosexuales en Ciudad de México y Puebla. Para continuar, daremos paso a las preguntas y respuestas. Invitarles a que participen, tanto a quienes nos acompañan de forma presencial como virtual. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante. Primero tendría una pregunta particular para Luis Alberto. Hace unos días entró en vigor, ¿no? En el diario oficial las modificaciones creo que fue al código penal.
Código Penal, ¿no? Para prohibir las ecocidio. No sé de qué manera podrían, por ejemplo, aplicarse este tipo de modificaciones o avances jurídicos para tratar lo que nos presentaste ahora, ¿no? O sea, yo pensaba, por ejemplo, de qué manera no solamente las digo, instituciones, personas que están en el ámbito de lo jurídico, de los derechos, protecciones de derechos, tienen parte, sino también las familias, ¿no? En el libre desarrollo de la personalidad de adolescencias trans. Y en ese caso, ver cómo podría dársele, no sé, apoyo precisamente a esas adolescencias que no solamente encuentran situaciones de discriminación o violencia en las instituciones, sino desde antes, ¿no? O sea, para poder hacer una denuncia o solicitar algún servicio, las adolescencias no necesariamente encuentran estas barreras, ¿no? En esas instituciones, sino también en las familias, y de qué manera no solamente digamos, un registro punitivo serviría, ¿no? Para prohibir, por ejemplo, que en la propia familia fueran objeto de estas violencias, sino también me parece que en el ámbito de las instituciones. Bueno, eso por un lado, y en general para los cuatro ponentes, como una pregunta muy general, ¿de qué manera las investigaciones o los temas que nos vienen a presentar podrían, si ustedes lo ven así, podrían abonar, ya sea de manera teórica o también desde la práctica, porque así lo percibe ahora, ¿no? Como a desestabilizar o hacer una crítica a esta supuesta linealidad, ¿no? Entre sexo, género, deseo y prácticas que se está colando, ¿no? En los discursos jurídicos o culturales, ¿no? También, por ejemplo, en las prácticas escénicas o en las situaciones que tienen que ver con el uso de redes sociales o como en el último caso, ¿no? En la situación de tener que desplazarse del lugar de nacimiento. Entonces, ¿de qué manera estas investigaciones, estos temas que nos presentan podrían contribuir a desmontar esas lógicas? Gracias. Sí. Bueno, creo que empiezo yo por la pregunta. Mira, creo que ya es un paso muy importante haber hecho la reforma al Código Penal para eliminar la SECOSIC, pero recordemos que no nada más fue un trabajo de los diputados. Aquí la verdad los derechos como en el feminismo se han logrado a golpe de la sociedad civil organizada. No podemos dejar de lado esas situaciones. Debemos de tener la realidad y debemos de entender que nosotros en la comunidad LGBT hemos tenido que luchar por los derechos que nos han sido arrebatados. Esperemos que nos organicemos bien tanto en todas las entidades federativas para poder exigir a los congresos que se logre eso como pasó en la Ciudad de México. Sí es un trabajo muy complicado, no todos los códigos penales estatales, recuerda que eso fue sobre el Código Penal Federal, hay que analizar entidad federativa por entidad federativa qué es lo que plantea cada una, si existen, si están tipificadas, no están tipificadas, la tenemos que agregar o no la tenemos que agregar. Entonces sí es un trabajo demasiado grande, pero sí considero que el hecho de que ya haya pasado en Ciudad de México nos abre la puerta para que diversas legislaturas empiecen a retomar los temas, pero sí es una obligación de nuestra parte no dejar los temas de lado. Ahora bien, las adolescencias, créeme que las familias en las que las infancias y adolescencias trans se presentan ha sido un paso importante para estar en la lucha. Son los primeros que levantan la voz y son los primeros que están ahí presentes defendiendo las formas diversas de vivir las adolescencias y las infancias. Es un proceso complicado y sobre todo, como lo hemos platicado en la asociación que aquí me están acompañando, lamentablemente traemos otra vez el péndulo hacia atrás, donde los derechos que se han ganado con mucho trabajo, estamos dejando de lado las nuevas generaciones y tenemos que reforzar ese momento, porque estamos teniendo en este momento por sentado que tenemos todos los derechos. Y como en toda sociedad viene un péndulo de regreso que nos podría quitar derechos y nos podría limitar en el acceso a la justicia de manera igualitaria ante toda la situación. No sé si te respondí la pregunta, hay que seguir trabajando, sobre todo en las adolescencias y sobre todo en estos temas que vienen. No solamente viene las ECOSIGs, viene todo el derecho a la identidad, pero que sea por parte de toda la República Mexicana, donde sea
más favorable. Pero a mí me gustaría también ir más allá y seguir pugnando porque se entienda de manera efectiva las diferencias y esos conceptos que vienen tan sonados en los protocolos, pero que se entienda de manera efectiva, porque ahorita tenemos, incluso hay una crítica a la palabra que establece el artículo primero, preferencias sexuales, cuando es un término que ya la Corte Interamericana, ya varios, la europea también ya lo eliminaron, estamos hablando de orientación sexual. Entonces sí tenemos todavía que ejercerlo. Lo bueno es que sí hay mucha sociedad civil organizada que está peleando. Tenemos que seguir peleando por el acceso y lograr derechos efectivos que nos establezcan, pues que nos den una igualdad sustantiva ante la ley, sobre todo. Ahora bien, sobre lo último que mencionabas, ¿qué podemos hacer sobre mi tema? Te puedo decir, el trabajo de investigación sobre estas de identificación de adolescencias trans lo estamos elaborando con la asociación en la que formo parte, Diversidad Celaya. Estamos tratando de que se tenga más participación política, laboral, académica y no solamente una participación totalmente social. Necesitamos, así como la sociedad civil organizada, también necesitamos que tengamos representantes de todas las disidencias sexuales para que se entiendan las violencias y los problemas que existen para que se puedan legislar de manera efectiva desde las legislaturas estatales. Esperemos que en este cambio de gobierno existan mayores, no, es que son las acciones afirmativas, pero que existan más personas que representen diversas letras de la comunidad. No solamente gays, no solamente lesbianas, no solamente transexuales, no solamente no binarias, porque creo que necesitamos también representantes y personas de la sociedad civil organizadas de todas las letras del acrónimo, porque se viven violencias diferentes. Yo no vivo la misma violencia que vive una mujer lesbiana. Incluso no vivo la misma violencia que puede vivir interseccionalmente una mujer lesbiana afromexicana. No, yo no vivo las mismas violencias si es un hecho por ser un hombre gay que una persona trans. Yo no vivo las mismas violencias que a lo mejor ahorita en este momento una persona trans a una infancia trans. Necesitamos tener representación en todas las legislaturas de los estados para que en conjunto con la sociedad civil organizada, que no hemos bajado la mano, empiece a haber más modificaciones, pero modificaciones de manera efectiva. Afortunadamente en Guanajuato nosotros hemos tenido acceso al trabajo y a las mesas de trabajo de las creaciones de las leyes. Esperemos que continúe con la nueva legislatura para poder tener voz y manifestar lo que nos está pasando. De nada sirve que tengamos legisladores también que bien, si bien es cierto son aliados o aliades, no viven las mismas violencias que se viven. Entonces sí necesitamos representantes que efectivamente demuestren y legislen con base en las necesidades que se tienen en nosotros como grupo vulnerable. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, porque capaz que no. ¿Alguna otra pregunta? No, es que les pregunté a los cuatro. Sí, nos preguntaste a todos. A los cuatro, sí. Bueno, las prácticas culturales del drag, pues yo creo que también son muy diversas. Y bueno, estamos profundizando en esas cuestiones, pero he notado algo. De hecho, una coinvestigadora o una sujeta que participa en esta investigación, pues trabaja desde el teatro drag. Entonces, la verdad también es una ventaja porque creo que esos tipos de espacios de trabajar con infancias desde el teatro está como muy mal visto desde los hombres que hacen drag, porque obviamente pues están como haciendo una parodia, etcétera, 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 pero está como más permitido desde las mujeres, ¿no? Entonces, ellas empiezan a hacer como esta resistencia a la estructura y pues me han mencionado, bueno, algo que se menciona por ahí, no está en esta presentación, pero que las infancias es importante y el trabajarlo con ellos. Ellas mencionan que desde los discursos y las representaciones que hacen, pues tratan de fomentar como pues la representación o buscar que las infancias puedan tener representaciones en los discursos. Por lo regular les leen cuentos o performan o hacen como performance de los cuentos y como que seleccionan cuentos que tengan como estos temas de inclusión hacia las diversidades y es interesante. La práctica también lo hacen desde las escuelas, de hecho,
pues es gracioso, espero no quemar algo aquí, pero vengo de Aguascalientes. Aguascalientes también, ayer te comentaba que tiene como este sentido de que es muy mocho, obviamente, pero el trabajo que hace ella, pues viene desde el Instituto Cultural. Entonces también como hay una práctica ahí como de que puede pasar y que puede hacer como este tipo de resistencias, trabaja en escuelas y por lo regular les prestan espacios como en la feria o como en aspectos muy públicos en donde participan hijos con padres. Entonces también la dinámica es interesante porque también hace cuestionarse a los padres, ¿no? Desde este tipo de prácticas. Y creo que, bueno, hay un cuento por ahí que se llama La Princesa Rosa, entonces por ahí como que cuestionan la cuestión de los colores principalmente, ¿no? Que es como una adecuación y significado que se le da como principalmente a los niños y que pues ellos vayan como reflexionando estos temas y que se sientan como identificados con este tipo de discursos. Gracias. Pablo, o Sí, bueno, gracias por la pregunta. Pues yo creo que estudiar como estos ámbitos, o particularmente la migración, como decía al final, como que ayuda a ver pues algo que ha sido como objeto de estudio dentro del mundo académico y dentro del feminismo, particularmente la teoría queer, que es como esta inestabilidad de la identidad. Y entonces a partir de la migración creo que se puede ver eso y viendo la relación entre sexualidad y migración, pero en general llevándolo a las dinámicas subjetivas que implican en general la migración. Entonces, creo que ayuda a ver aunque no hay una intención explícita, evidentemente en los casos que yo estoy analizando, una intención política de desmontar estas lógicas binarias, pues desde el punto de vista académico, estudiarlos y visibilizarlos creo que ayuda o contribuye a pues ese desmontaje. De hecho, incluso ya no lo abordé en la presentación, pero, por ejemplo, uno de los relatos que presenté, el de Uriel, el primero, él, como decía, pues cuando salió de su lugar de origen, luego se asumió como gay, o sea, como que empezó a vivir, digamos, su deseo sexual más abiertamente, pero aquí, estando en México, él me comentaba que ahora se identifica como bisexual. Entonces hay como esta, pues como decía, reconfiguración de la identidad que se ve de manera muy clara en el ámbito de la sexualidad, pero que creo que abarca pues el hecho de que la identidad es en sí misma inestable, pues es constitutivamente inestable. Y pues sería como interesante ya eh, ver esa relación entre sexualidad y migración en personas heterosexuales también, ver cómo se dan esas reconfiguraciones, si las hay en las personas que no se identifican como fuera de la norma, digamos, en principio, antes de su proceso migratorio. Y bueno, eso diría. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que la respuesta pues ya la han venido mencionando, pero yo creo que justamente esto recae en la cuestión de nombrar o señalar las cosas, o sea, simplemente de hablar de que este tipo de violencias existen o este tipo de personas también existen, porque aquello que no se nombra como que no termina de existir, de percibirse, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hay personas quienes dijeron, y se los mostré en los ejemplos, quienes abiertamente dijeron, pues es que yo no soy transfóbico, ¿no? Y esto, pues tal vez para ellos en su realidad sí sea de esta manera, pero creo yo que señalarlo, nombrarlo y decir, pues claro que lo es violencia en este sentido, hace que las cosas adquieran otro tipo de carácter y que sea muchísimo más fácil entenderlas y elaborarlas. Gracias por la pregunta. muy bien. ¿Alguna otra? Por acá, por favor. Hola, buenos días. Tengo tres preguntas. La primera es, bueno, en su opinión, ¿cuál es el panorama en el país cuando hablamos específicamente del tema que expusiste, Luis, sobre el trato que se le da en el ámbito de justicia a las adolescencias trans? ¿Cuál es el contexto
a nivel nacional, porque he visto, por ejemplo, escuchado a Kenia Cueva, cuando ella estuvo privada de su libertad, ella también sufrió esa invisibilización, esa negación de su identidad, ¿no? Entonces, pienso que no solamente es una situación que no solo se da en Guanajuato, sino a nivel nacional. Entonces, ¿qué opinión o qué panorama nos puedes eh, decir sobre todo el país? Bueno, la verdad yo soy muy entusiasta y veo un panorama sobre trabajo, sobre la organización, la sociedad civil organizada. Como abogado te puedo decir porque son temas más técnicos. La ley nacional es una del sistema de justicia penal para adolescentes, se aplica para todo el procedimiento penal en toda la República, al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que sería para las personas adultas, ¿sí? Necesitamos, la verdad, no todos los estados están más tan atrasados como Guanajuato y Aguascalientes. Aquí el compañero que es de Aguascalientes y sí sé que es Guadalajara o Jalisco es un poco más, lleva un poco más avanzado ese tema, pero yo veo que sí tenemos que empezar a abrir brechas, empezar a hacer investigación. Veo que aquí son diferentes temas y eso es muy importante porque lo acaba de mencionar un compañero. Nombrar las cosas es lo que hace visible. Tenemos que seguir nosotros, en este caso, para las cuestiones penales. Si nosotros para poder litigar un asunto o defender, ser asesor, ser operador jurídico en adolescentes, necesitamos estudiar una especialidad o una especialización más bien. No podemos terminar la carrera de derecho y estudiarla, ¿no? Eso no se puede hacer. Tienes que estar especializado. Entonces, depende también mucho de nosotros los litigantes, de los operadores, que haya voluntad para que se identifique a las adolescencias. Que nosotros como litigantes, si vemos que a la persona que estás defendiendo o en caso contrario, asesorando, no se le está identificando desde un principio, tú hagas lo que tienes que hacer para que se protejan sus derechos fundamentales. Sí es un panorama complicado, pero veo que hay nuevos abogados que vienen con otra mentalidad, abogados de otras generaciones que ya ven la identidad de género como algo que es totalmente real, y no niegan su existencia. Entonces creo que las nuevas generaciones van a traer mucho beneficio para las personas trans. Incluso hay muchísimos abogadas y abogadas trans que vienen luchando y están litigando de manera efectiva sus derechos. Entonces, si bien es cierto, es un panorama no tan fácil, pero sí podemos empezar a trabajar con ellos. Bueno, entonces ahora voy con la segunda pregunta. Ya una vez que las adolescencias trans se son privadas de su libertad, no sé qué tan diferente sea el contexto por el cual llegan a ser privadas de su libertad. O sea, ya que precisamente una estadística nos dice que cuando una adolescencia comunica a su familia su identidad de género que no es normativa o que no coincide con su género al nacer, asignado al nacer, por lo general se les expulsa de su hogar. Entonces encuentran cobijo, bueno, en la calle, en el crimen organizado, por lo que los lleva, las lleva a cometer delitos. Entonces, ¿qué se puede hacer en todo ese panorama? Porque precisamente ¿para qué resolver el problema si mejor es evitarlo? Y bueno, esa es la pregunta que me pueden responder cualquiera de los ponentes. No sé, se puede trabajar sobre sensibilización a las familias o tal vez se escucha un poco punitivista, pero generar sanciones hacia las familias que expulsen a personas diversas que pertenecen a esa misma familia, de esa manera que no lleguen a caer en situación de calle. ¿Qué se puede hacer en ese panorama? Mira, en primer lugar, para dejar en claro, a los adolescentes que quedan sujetos al sistema penal, de justicia penal, no se les priva de la libertad, se les interna en un centro de internamiento. No es lo mismo como la privación de la libertad de los adultos, ¿sí? Se les interna, son medidas de internamiento o medidas de no internamiento, ¿sí?
Ahora bien, en el sistema de justicia penal para adolescentes existe lo que se le llama la privación primaria, terciaria, secundaria y terciaria. O sea, la primaria que se da antes. Existen políticas públicas de parte del gobierno federal y existen programas como, como el CIPINA, que es el Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que establecen todas esas cuestiones de la prevención primaria antes de que cometan, si hay políticas públicas. Pero esas políticas públicas tenemos que analizarlas si están transversalizadas con una perspectiva de diversidad sexual e identidad de género. Eso es lo tenemos que revisar. Luego existe ¿cómo les mencioné? Se me fue el nombre. Prevención, perdón, la prevención secundaria, que es cuando el mismo adolescente ya está en internamiento o está sujeto al sistema. En libertad puede estar sujeto al sistema de justicia penal para adolescentes en libertad. En ese momento también debe de haber la atención ahora hacia el adolescente que cometió un hecho que la ley señala como delito y existe un plan individualizado de ejecución. Ese plan individualizado que establece la autoridad también debe de revisarse la transversalización y que esté totalmente elaborado con perspectiva de diversidad y de género. Y existe la terciaria, que es cuando los salen del internamiento o bien cuando cumplen la medida de sanción. Entonces, sí existen políticas públicas y medidas de prevención y la ley lo establece, pero sí hay que analizarlo. Lo que le puede faltar muchas veces, tanto a las políticas públicas de prevención primaria cuanto al plan individualizado de ejecución, podría ser que no están transversalizados de perspectiva de diversidad sexual y de género, que no atenderían las necesidades de las adolescencias trans. Eso es lo que tendríamos que revisar para que fueran totalmente efectivas. Es lo mismo cuando una mujer adolescente queda sujeta al sistema. Su plan individualizado o sus políticas públicas primarias o las secundarias y las terciarias con el plan individualizado deben de estar transversalizadas con perspectiva de género por las necesidades de las mujeres. Incluso hay mujeres adolescentes que quedan sujetas al sistema embarazadas y eso se tiene que atender. En el sistema de justicia penal para adolescentes, cada caso debe de ser tratado de manera diferente, porque cada adolescente queda sujeto al sistema de manera distinta y tiene necesidades diferentes. No es lo mismo que quede sujeto al sistema un adolescente de un nivel socioeconómico alto a un adolescente que viene de las periferias, donde su situación ha sido más precaria y donde tiene más factores que puedan hacerlo caer en la comisión de un hecho que señala como delito. Por eso se dice que cada persona tiene sus particularidades, cada adolescente. Por eso es muy importante que cuando un adolescente trans quede sujeto al sistema, sea identificado desde el principio para saber qué necesidades va a necesitar. Si tú no identificas su identidad de género, desde ahí va a haber un vicio que vas a ir llevando poco a poco hasta la finalización y no se atendió totalmente al adolescente. Como les decía, es un fin socioeducativo. Entonces no se lograría la finalidad del sistema, porque el sistema se creó para eso, no como un sistema punitivo, sino como un sistema garantista que busque que los adolescentes no vuelvan a delinquir por la situación de violencia que se vive y sobre todo porque los adolescentes son los adolescentes son los más reclutados para cometer hechos que la ley señala como delito. No sé, y bueno, ya para finalizar con la pregunta final, para Diego, sabemos que las redes sociales es es un medio por el que se puede causar muchísimo daño a la niñez y a las adolescencias y a la comunidad LGBT en general. Eh, Se han establecido algoritmos para evitar discursos de odio, entre comillas, pero bueno, eso lo regula lo que es la compañía en sí. Pero si tenemos el ejemplo de alguien que tiene un lenguaje muy propio, que no utiliza palabras altisonantes o que no la detecta el algoritmo para precisamente argumentar un discurso de odio, que a partir de la investigación que has hecho, ¿qué se puede hacer o qué se puede derivar para proteger precisamente a esa población vulnerable de la que formamos parte, precisamente para evitar discursos de odio y también otros eventos
que pueden resultar en el suicidio o en lo que es la violencia cibernética. Esa es mi pregunta final. Gracias. Diego, tienes el uso de la voz. Sí, gracias. Es que estaba terminando de anotar la pregunta, una disculpa. Bueno, sí, justamente, como bien mencionas, sí es un mecanismo que utilizan muy constantemente justamente la parte del uso del lenguaje, cuando tal vez Facebook detecta ciertos elementos que pudieran como hacerle sonar algunas alarmas, pues generalmente lo borra. Facebook dentro de este tipo de grupos, pues es conocida como una plataforma que incluso tiene una censura muy alta, pero eh, justamente pues, esconderse y la cuestión de las imágenes, muchas veces las imágenes no son como identificadas de la misma manera en que lo hacen con el lenguaje escrito. Entonces, ¿qué se puede hacer? A mí me parece como muy... Se me hace que me metiste en un aprieto porque realmente creo yo que a veces... Vaya, la segunda parte de este trabajo, yo justo lo que quiero hacer es como preguntarle directamente a las personas trans si se han topado con este tipo de discursos y qué mecanismos de esta resiliencia tienen para justamente no verse afectadas, afectados, afectadas tanto vaya, al final de cuentas es pues prácticamente imposible no verse afectado por este tipo de cosas. Yo soy un hombre cisgénero y cada vez que yo me veía envuelto en este tipo de discursos, la verdad terminaba con dolor de cabeza, muy molesto, muy afectado. Entonces, realmente, sí es como un proceso muy complicado. Realmente ahí, sí es un tema estudiado como la parte de cómo las redes sociales, no directamente sobre personas trans, pero cómo las redes sociales han no obligado, no orillado, pero sí incentivado a que algunas personas desarrollen conducta suicida. Mucho del trabajo ha tenido que ver con el papel de los padres, sobre todo con personas menores de edad. Las redes sociales pues, son lugares muy agresivos para menores, sobre todo en primaria menor, primaria mayor, este, incluso todavía en secundarias. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver mucho con esa parte. La cuestión también de las denuncias, por ejemplo, cuando hay un post, cuando un post llega como un nivel muy alto de denuncias, pues esto puede también hacer pues vaya, se retire de redes sociales, pero pues al haber tantas personas y al estar los grupos, porque los grupos de Facebook no son tan regulados como lo son las páginas o los perfiles personales, pues puede traer nuevamente problemas. Entonces, yo creo que cosas tan simples como simplemente voltear a ver qué tipo de uso le dan los adolescentes o los niños, niñas, niñas, las infancias en general, a este tipo de herramientas. Y por el otro lado, pues nosotros, nosotras, nosotres aportar con nuestro granito de arena a denunciar este tipo de grupos o de post que podamos encontrar, pero realmente es tanto, o sea, es de verdad tan abrumante. Yo llegué a tener más de 1500 comentarios, más de 60 memes, y pues es mucho realmente el contenido. Yo les estoy hablando de tres grupos, que sí son tres grupos grandes porque entre los tres tienen más de 100,000 usuarios, pero al final de cuentas, como estos tres grupos hay miles allá afuera. Entonces, realmente sí es como un trabajo. Digo, ya si nos vamos a Twitter, que todavía Twitter tiene un nivel de censura muchísimo más bajo que lo tiene Facebook, TikTok, etcétera, pues nos podemos topar todavía con discursos muchísimo más agresivos. Eh, Al final de cuentas, también lo que podemos hacer es nosotros, nosotras, nosotros empezar a filtrar directamente qué es lo que queremos ver y qué es lo que no. Las redes sociales tienen yo sé que no es lo más adecuado, pero tienen esta herramienta porque realmente es una tarea titánica como hacer algo en contra de que este tipo de discursos se retiren. A esto, pues, vaya, seguir con la cuestión de la concientización, seguir con la cuestión del cuestionamiento, de nombrar las violencias, de todos estos elementos que se han estado haciendo y que muchas personas han estado haciendo. Entonces, yo creo que es como algo muy importante. Espero haber contestado. Gracias.
Gracias, Diego. Florentino, ¿deseas agregar algo más? Pablo, ¿deseas añadir algo más? Si no hubiera, pues damos por concluido a esta mesa, agradecerle su presencia, su participación y a nombre del doctor Roberto Arias, presidente del Colegio de Jalisco, entregarles un reconocimiento a quienes están con nosotros y a quienes se encuentran de manera virtual, se los haremos llegar posteriormente. Luis Alberto. Pues bien, invitarles a que nos acompañen a la mesa 3 que tendremos en punto de las 11:30 horas en el marco de estas segundas jornadas de Academia y Sexodiversidad. Muchas gracias.